vez. Segunda vez. Segunda vez. Tercera vez. Amén. Bienvenidos, hermanos. Esperamos poderles servir. Amén. Están en su casa. Bueno, vamos a ir el día de hoy, hermanos, por favor, a la palabra. Efesios 2:19 y 22. Tenemos la costumbre, hermanos, de leer nuestro verso base. Puestos en pie, si son tan amables, por favor, regálenos un tiempecito para que demos lectura, hermanos. Efesios 2:19, vamos a leer hasta el 22. ¿Lo encontró? Bueno, si no lo encontró, va a tener que discipularse en enero, hermano. En enero vamos a comenzar un discipulado y vamos a tener que venir porque no es posible que no encuentre Efesios. Bueno, dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos, hermanos. Toda la gloria, Señor, sea para ti, toda la honra. Nos hemos reunido en este lugar, no a rendirle culto a la personalidad del pastor, ni a rendirle culto a la excelencia de nuestra iglesia local, ni, Señor, a perder el tiempo en cosas vanas que no edifican, porque tu palabra dice, Señor, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, siempre sea para tu gloria, Señor, y siempre sea para tu honra. Gracias por los hermanos que en este momento pusieron en espera sus cosas personales para poder estar en tu casa, adorándote, escuchando tu palabra. Gracias, Padre, porque cuando tú eres nuestra prioridad y el número uno en nuestra vida, todo lo demás puede esperar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema, hermanos, si me lo pueden poner en pantalla, se llama Las 5 solas, parte 1. Y es parte 1. No acostumbro a dar sermones en 2 partes, porque no me gusta. He aprendido en la experiencia que cuando das parte 1 y parte 2, todo el mundo ve parte 1 y asume parte 2. Dice, si parte 1 trató de esto, parte 2 era sobre esto, así que ya ni me interesa. Pero vamos a tratar que ambas partes mantengan el interés de nosotros, hermano, porque ambas partes van a estar llenos de la palabra. Casi nunca lo he hecho. No, a veces me prefiero alargarme 15 minutos y dar un sermón un poco más largo para terminarlo el mismo domingo, pero soy consciente también, ¿verdad, hermanos?, de que muchos de nuestros preadolescentes están pasando ya del área de allá y viniendo acá. Y no es lo mismo, ¿verdad?, que los adultos aguantemos un sermón de 1 hora y 15 minutos, los preadolescentes. Entonces, por misericordia, para los más jovencitos vamos a tratar de hacerlo en 2 partes. Amén. Y no solo hoy, sino de aquí en adelante vamos a tratar de en menos de 1 hora terminar nuestros temas. Que Dios nos ayude. Ok, pastor, explíqueme eso, ¿cómo que las 5 solas? En primer lugar, quiero aclararle que no son 5 hermanas que están solas, o 5 mujeres que andan solas. No, hermano, cuando hablamos de las 5 solas, siempre que usted escuche el tema de las 5 solas de la Reforma Protestante, siempre se refiere, hermano, a 5 doctrinas. Amén, 5 doctrinas. Y esas 5 doctrinas, el estudio de esas 5 doctrinas, es lo que nos va a ocupar el domingo de hoy y el domingo siguiente. ¿Qué son? Estas 5 doctrinas, hermanos, son el resultado o fueron el resultado final de la Reforma. Acuérdese que estamos hablando de a 500 años de la Reforma. Esa es nuestra serie. En el tema número 1 explicamos a lujo de detalle, o lo mejor que pudimos, por qué se necesitó una reforma. Y
Y en el tema anterior, la semana pasada, ¿qué fue la reforma? Tratamos de comprender un poco qué fue la reforma. Pero en estos dos temas, hermanos, vamos a centrarnos en entender estas 5 doctrinas que resultaron producto de la reforma. La reforma protestante, hermano, dio como producto estas 5 doctrinas básicas para la iglesia protestante. Son muy importantes. Estas 5 doctrinas, hermano, son doctrinas no negociables. Si un cristiano no cree en una de las 5 doctrinas que veremos estos 2 domingos, no es cristiano. No es cristiano, porque es imposible ser cristiano si tú niegas una de estas 5 doctrinas. De ese calibre de importancia, hermanos, son estas 5 doctrinas. Y estas doctrinas soberanamente Dios orquestó que resultaran por sí solas casi sin planearlas. O sea, los reformadores no dijeron reformemos la iglesia y para que la reforma funcione hagamos 5 doctrinas que sostengan la reforma. No, se dieron como resultado natural de la reforma. Estas 5 doctrinas prácticamente los reformadores no las planearon. No quiero ser redundante, pero quiero que le quede bien claro este punto. Y se fueron prácticamente desarrollando solas, fungiendo como una especie de guardianes de la reforma, o vigías de la reforma, porque la reforma fue muy buena, pero sin estas doctrinas la reforma no hubiera llegado a ningún lado. Estas doctrinas se convirtieron en el cimiento sobre las cuales descansó la reforma. Si ellas no hubieran aparecido, no hubieran entrado en escena, a los 40 años, a los 50 años, eso de la reforma hubiera desaparecido. Ya hubieran muerto los reformadores, no se habría levantado nueva gente que seguía estas doctrinas y todo no hubiera servido para nada. La iglesia protestante no existiría el día de hoy. Pero gracias a Dios que surgieron estas doctrinas. Estas doctrinas, hermano, son muy importantes. Por favor, ponga mucha atención en estos 2 domingos. Algunos dibujan las 5 solas de la reforma protestante, hermano, como un pequeño edificio. Y vamos al edificio a ponerle cada una de las reformas en su lugar, más o menos para que usted en su mente pueda formarse un concepto de cómo el orden en el que van. La número 1 es la sola escritura, y cuando digo sola escritura suena muy fancy, suena muy técnico, pero son palabras latinas que quiere decir solamente la escritura. Eso es lo que significa sola escritura. Ese es el cimiento, imagínenselo en su mente, ese es el cimiento de estas 5 doctrinas. 3 columnas, solo gracia, solo fe, sola gratia se dice en latín, sola fide y solus Christus o solamente por medio de Jesucristo. Son 3 columnas que están sostenidas sobre el cimiento que se llama sola escritura, y luego le vamos a poner un techo bien hermoso con unos decorados de arte barroco y unas espectacular, y ese techo se llama Soli Deo Gloria, que es la 5ª y última, que significa solamente a Dios sea la gloria. ¿Ok? Estas 5 doctrinas básicas del cristianismo, hermano, surgieron como producto de que los reformadores en la Edad Media trataron de responder 4 preguntas. Cuando se enfrentaron contra Roma respondía a estas preguntas de una forma y los reformadores las respondían de otra forma. Ese choque entre Roma y los reformadores creó las 5 doctrinas. La primera pregunta era, ¿cómo es salvada una persona? La segunda, ¿dónde reside la autoridad religiosa? Me parece que ahí están en pantalla. La tercera, ¿qué es la iglesia? La cuarta, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? Basado, hermano, en esas 4 preguntas, permítame que no puse reloj, hermano. Permítame un segundito. La respuesta a estas 4 preguntas, hermano, generó las 5 doctrinas. Número 1, vamos a ver cómo respondía Roma a la pregunta número 1. ¿Cómo es salvada una persona? Roma decía que las personas se salvaban por medio de la fe más las obras. ¿Cuál era la función de las obras según Roma? Según Roma, las obras aumentaban la gracia. Es decir, tú hacías obras y cuando Dios te veía haciendo obras, según Roma, todavía a la fecha, cuando tú haces obras, Dios te ve y Dios dice, oh wow, este es digno que yo le dé más gracia. Entonces Dios viene y le da más gracia a la persona por medio de las obras, y esa gracia le ayuda como a sumar un puntito más en su salvación.
Hago más obras, voy aumentando mi gracia, voy aumentando mi salvación. Entonces los reformadores dijeron, no, la salvación es solamente por fe. Y las obras no aumentan la gracia. La gracia es algo que el pecador recibe sin merecerla, sin hacer absolutamente nada para merecerla. Y las obras solamente son para dar testimonio que la persona ha sido salvado. ¿Okay? No es de que hago obras para completar mi salvación, sino que yo tengo obras porque eso da testimonio que yo soy hijo de Dios. Camino como un hijo de Dios, porque las obras también son importantes en la Biblia. Dice que las preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Y usted no puede decir, yo solo tengo fe pero no obras, porque dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Pero no se confunda que no son para ser salvo. No, solamente hay una obra que produce salvación, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la única obra que produce salvación. Nuestras obras solamente dan fe, dan testimonio de que nosotros hemos alcanzado esa salvación que el Señor nos ha regalado. Entonces, ¿sí ve la diferencia? Entonces, por eso los reformadores dijeron sola fide. Roma dice no, solo fe no, fe más. O sea, con esto le aclaro, no es que Roma no cree que la salvación es por fe. Sí creen. El problema es que ellos, el conflicto con ellos es que no es solamente fe. Ellos dicen no, solamente no. Fe más, o sea, siempre le agregan un plus. Y por eso estas solas se llaman solas, únicamente, no más. No hay que añadirle más de lo que dice Roma. Pregunta 2. ¿Dónde reside la autoridad religiosa? Roma respondía que la autoridad religiosa de la iglesia residía en la sucesión apostólica. El Señor le entregó las llaves a Pedro, Pedro se las entregó a su sucesor, el sucesor de Pedro al sucesor de él, y hay una línea, decían ellos, apostólica que podemos rastrear hasta Pedro, y ahí reside nuestra autoridad. En lo que hayan dicho los papas en el pasado y en lo que el clero afirme, ahí reside la autoridad. No dejaban que nadie más interpretara la Biblia. Roma decía, si alguien quiere saber qué significa un pasaje, tienen que venir a preguntarnos a nosotros. El pueblo común no está autorizado a interpretar la Escritura porque simplemente no podrán. Los reformadores dijeron que la autoridad de la iglesia reside en la palabra únicamente, sola Escritura. No reside en el hombre, no reside en la organización en sí. Y esto es algo que a mucha gente en esta época moderna le cuesta entender. El pastor no tiene más autoridad cuando está aquí que la autoridad que la palabra tiene. Yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes en ningún sentido, más que la autoridad al trazar la palabra de Dios. Hay gente que desde el púlpito le dice a la gente, ¿qué hacer? No, usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, usted el otro. Y manipulan y se meten hasta en la vida personal de las personas, diciéndoles, yo soy tu autoridad, yo soy tu padre espiritual, yo soy tu líder, soy tu guía, y sin mí tú no puedes hacer nada. Los reformadores dijeron, no. Escuche, lo resumieron en una frase. No es la iglesia la que le debe decir a la Biblia qué decir, sino es la Biblia la que le debe decir a la iglesia qué decir. Es decir, la iglesia no es más autoridad sobre la palabra, no. Es la palabra la que es autoridad sobre la iglesia. Debe de ser la máxima autoridad entonces en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes. Por eso todo lo que usted hace, hermano, debe estar siempre filtrado a la palabra. Claro, si usted es cristiano. Porque si usted no es cristiano, pues a usted ¿qué le importa? Al contrario, esconde la Biblia en lo más recóndito de la casa donde no la vea, porque con solo verla, allí dice que no debe maldecir. Y a mí me gusta maldecir. El que nadie la encuentre la Biblia, entiérrenla, porque ahí dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y a mí me encanta el alcohol. Escondan la Biblia porque ahí dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y a mí me encantan las mujeres, todas menos mi esposa. Entonces, hermanos, ahí está la situación. Los reformadores dijeron, no es la iglesia, no es el clero, no son los papas, es la palabra. Y así fue como surgió la sola escritura. Tercera pregunta, ¿qué es la iglesia? Escuche la respuesta de Roma. Roma decía, la iglesia católica romana, en este caso ellos directamente mencionaban todo su nombre. La iglesia católica romana es el cuerpo visible de Jesucristo, y fuera de este cuerpo visible no hay salvación. Eso era lo que decían los reformadores, Roma.
¿Qué dijeron los reformadores? Los reformadores dijeron no. Iglesias visibles puede haber muchas. Iglesias visibles puede haber una en Roma, una en Jerusalén, una en Constantinopla, una en el imperio tal o en tal ciudad. Y todas esas iglesias visibles, si se apegan a la Escritura, hay salvación en ellas, no solo en Roma. Roma dijo, no, nosotros somos los dueños de la salvación y todas las demás iglesias que no se unan a nosotros no tienen salvación. Le voy a explicar un poquitito esto de la iglesia visible y la iglesia invisible para que usted lo entienda. Los reformadores dijeron hay dos iglesias, la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Qué es eso, pastor? Suena como una cosa de ciencia ficción. La iglesia visible es la iglesia local en cualquier parte del mundo. Nosotros, por ejemplo, Iglesia Cristiana La Familia, somos parte de la iglesia visible. Pero aquí en Duluth hay otra iglesia visible también. Es una iglesia a la cual se puede ir, una iglesia física que se puede ser parte, se puede ser miembro, servir, etc. Esa es la iglesia visible. Nosotros aquí, si predicamos correctamente la Biblia y enseñamos las doctrinas de la salvación correcta, aquí hay salvación. Igual que en otra iglesia donde también se esté llevando a las personas a la salvación de una forma bíblica. ¿Okay? Yo no puedo decirles, hermanos, aquí en Norcross nosotros somos la única iglesia que tiene salvación. Eso es una herejía. Eso es lo que Roma decía en la Edad Media. Nosotros somos la única iglesia visible. Todas las demás, si quieren ofrecerle salvación a sus miembros, tienen que venir y someterse a nosotros. Los reformadores dijeron no, hay dos iglesias, la visible que puede estar en cualquier parte del mundo, que no necesita estar sujeta a una línea de sucesión apostólica, sino a la palabra, que no necesita ofrecer salvación por fe más obra, sino solamente por fe. Y la otra iglesia es la iglesia invisible. ¿Y cuál es esa? La iglesia invisible es, hermano, todos los nacidos de nuevo en todo el mundo, los cuales obtenemos inmediatamente al nacer de nuevo nuestra salvación. ¿Sí entiende? Nosotros somos hermanos, tenemos muchos hermanos en la India, no los hemos visto, pero allá están. Tenemos muchos hermanos en Centroamérica, muchos hermanos en África, muchos hermanos en Israel que se han convertido a Jesús. Esa es la iglesia invisible. La iglesia invisible de los nacidos de nuevo es la única que puede asegurar la salvación del alma. Porque para ser parte de la iglesia invisible, escuche, tú necesitas haber nacido de nuevo. Cualquiera puede ser miembro de la iglesia visible. Venir, por ejemplo, aquí hay personas hoy sentados que no son cristianos. Están siendo miembros de la iglesia visible aquí, pero si mueren no son salvos. Porque la iglesia visible no es dueña de la salvación. La única iglesia que puede ofrecer salvación 100% seguro es cuando tú eres miembro de la iglesia invisible, has nacido de nuevo, eres miembro del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo que está en todo el mundo, en cualquier punto de la tierra. Sé que eso es un poco, hermano, enredoso. Por eso les dije, investiguen, porque estos temas de la reforma son un poco complicados. Pero ¿cuál fue la respuesta entonces de los reformadores? ¿Qué es la iglesia? Roma decía, somos la iglesia visible, dueños de la verdad absoluta y fuera de nosotros no hay salvación. Los reformadores dijeron, no, iglesias visibles puede haber en cualquier lado mientras se apeguen a la escritura, a la fe, a la gracia, a solo Cristo y a solo Dios gloria. Todas esas iglesias tienen la verdad. La cuarta pregunta, hermanos. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Roma había reducido todo lo que tenía que ver con la vida cristiana a lo sagrado. O sea, la única forma de agradar a Dios es ser parte del clero. La única forma de hacer algo que glorifique a Dios es si haces algo para la iglesia, si sirves en algún área de la iglesia. Los reformadores dijeron, no podemos dividir lo sagrado de lo secular, satanizando lo secular. Claro, hay muchas cosas en lo secular que son malas, ¿sí? Pero hay muchas cosas en lo secular que son buenas. Los reformadores comenzaron a decir, tú puedes glorificar a Dios siendo un buen ganadero. Tú puedes glorificar a Dios cosechando y ayudando a los demás. Tú puedes glorificar a Dios siendo un médico, siendo un arquitecto, en cualquier área de la parte secular. Siempre y cuando sea algo decente y sea algo honesto, tú puedes glorificar a Dios. Y entonces surgió, solo a Dios sea la gloria en todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, sea de pensamiento, sea de omisión, lo que sea, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Cuando usted llegue a ese entendimiento de que antes que usted va a decir algo, a hacer algo o a llevar a cabo algo, usted dice, ¿en qué glorifica esto a Dios?
Y si usted es temeroso, usted empieza a identificar inmediatamente, esto no glorifica a Dios porque estoy perdiendo mucho tiempo. Esto no glorifica a Dios porque las personas con las que estoy me están contaminando. Esto no glorifica a Dios porque esto implica que yo esté pensando cosas de doble sentido. Esto no glorifica a Dios porque me está quitando tiempo para leer la Biblia. Cuando usted comience a filtrar todo lo que hace y pensar si glorifica a Dios o no, es entonces cuando usted comienza a crecer en santificación. Y usted lo comienza a hacer todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ese es el meollo del asunto de por qué estas 5 solas de la Reforma, hermano, no son negociables. ¿Ok? La respuesta a estas 4 preguntas generaron las 5 solas. Vamos a ver qué es la palabra sola. Creo que hice una lámina ahí, hermanos. La palabra sola es una palabra latín que significa solamente. ¿Ok? Solamente. O sea, no hay otra cosa que añadirle a esta sola, es solo por esto. Vamos a verla, son 5. Sola escritura, sola gratia, o sola escritura o solamente la escritura, únicamente la escritura, sola gratia o solamente gracia, sola fide o solamente fe, solus Christus o solamente Cristo, soli Deo gloria o solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué son importantes? Le quiero seguir dando más razones por qué son importantes. Escuche, las 5 solas, hermano, las 5 doctrinas de la Reforma Protestante deberían de ser la confesión de fe de toda iglesia que se llame evangélica. Toda iglesia que diga aquí somos evangélicos, cristianos, protestantes, debe estar sujeto por fuerza a estas 5 doctrinas. Son una especie como de mini confesión de fe. Si la iglesia no tiene una confesión de fe que tiene 100 artículos y esos 100 artículos 3 incisos cada artículo y cada inciso un punto y cada punto 3 subpuntos, no importa si no tiene eso. Pero mientras tenga estas 5 doctrinas claras y las enseñemos y las comprendamos entre nosotros, está bien. Claro, si se tiene una confesión de fe más grande con artículos, puntos, subpuntos, etcétera, está bien. Está bien, siempre y cuando glorifiquen a Dios. Pero estas 5 doctrinas, hermano, prácticamente al tener bien estas 5 doctrinas se comienzan a acomodar todas las demás doctrinas a la Biblia. Porque hay gente que dice, pastor, me quiero hacer miembro acá, pero ¿qué opinan del rapto? Pastor, me quiero hacer miembro acá, pero ¿qué opinan de las lenguas? ¿O qué opinan de fulano, tal predicador que yo he oído que es un apóstata? ¿Para ustedes es apóstata, sí o no? ¿Cuál es su opinión? Esas son cosas secundarias. Esas son cosas secundarias. Podemos diferir en esos temas y ser miembros de la misma iglesia, pero si diferimos en estas 5, no podemos ser miembros. De hecho, si uno de los miembros de esta iglesia se levanta y niega una de estas solas, nosotros como autoridad tenemos que llamarle a recapacitar y arrepentirse o echarlo de la iglesia. Así de grave es eso. ¿Por qué? Porque no puede empezar a decir Cristo no es Dios aquí. Es peligrosísimo que alguien aquí dentro de la iglesia empiece a decir Cristo no es Dios. Tenemos que identificarlo rapidito y desecharlo de la iglesia. Es un hereje, es un apóstata a la luz de la doctrina bíblica. Esa es una doctrina no negociable. Bueno, vamos a ver poquito, hermanos, el pasaje que leímos al principio ahí en Efesios. Voy a analizar 2 frases brevemente, hermanos. Dice la primera, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Aquí quiero aclarar, hermano, que este edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas no es ellos como persona. Ese es el problema hoy día. Hoy día las iglesias están edificadas, pero sobre la personalidad del hombre. Hoy muchos apóstoles, hermano, y profetas manejan mega iglesias, pero los miembros están más apegados a él, a su personalidad. Hay un culto exagerado a él, que él es el mejor, que es el que tiene más revelación, nosotros lo seguimos a él y metemos las manos al fuego por él. No, este fundamento reposaba sobre lo que ellos enseñaban inspirados por Dios. O sea, no era en su persona. Es más, ellos murieron como mártires, pobres, perseguidos, decapitados, encarcelados, vituperados, apedreados. Nunca fueron y dijeron, hey, espérense, no pueden hacer nada, soy el ungido, no me toquen, porque sobre mí es que el Señor ha puesto el fundamento de la iglesia. No, era sobre lo que ellos hablaban. ¿Sí entiende? La autoridad, hermano, para nosotros está en lo que hablamos de parte de Dios. Todo lo que aquí se hable que no viene de parte de Dios, hay que desecharlo.
Hay que tirarlo a la basura, hermano, porque no sirve para nada. Ninguno de los apóstoles y profetas, hermano, de los que estamos hablando, los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento, dirigieron la atención de la gente hacia ellos para buscar gloria, fama o riqueza. Lo único que querían esos hombres era que Dios recibiera toda la gloria. Ese era el afán de ellos, que a Dios fuera toda la gloria, que la gente se basara por lo que estaba escrito en la palabra. Todo lo que tú haces como cristiano, todo lo que planeas, todo lo que decides, tu fundamento debe de ser ¿qué? La gloria de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. John Piper dice lo siguiente, dice: si usted quiere oír la voz de Dios audiblemente, lea la Biblia en voz alta. Una gran verdad. Es una gran verdad. Porque muchos le dicen al Señor: Señor, háblame. Pues ahí está la Biblia llena de polvo, llena de polen, en marzo y abril, que se viene el polen. Señor, es que yo anhelo una palabra audible de parte de ti. Léela en voz alta. La palabra de Dios ha sido muy menospreciada, hermano. Pero cuando nosotros tenemos en nuestras manos la Biblia, tenemos la misma voz de Dios que le sopló a los apóstoles y a los profetas para que ellos escribieran toda la revelación divina. Y la parte final que quiero analizar del pasaje dice: siendo la piedra angular Jesucristo mismo. La piedra angular en aquellos entonces, hermano, cuando Pablo escribe esto, era una piedra fundamental que se ponía en toda edificación y tenía varias funciones. Una de ellas, hermano, era darle estabilidad al edificio. Estabilidad. Una iglesia que está basada en Jesucristo es una iglesia estable. No, que ya vino aquel con una nueva revelación, que ya no salió el pastor con una nueva estrategia, que no sé qué. Esas cosas son pasajeras y no todas son malas necesariamente. Hay algunas estrategias que hasta pueden ayudar, pero siempre debemos de estar seguros que el fundamento es Jesucristo. La piedra angular también servía, hermanos, para dar simetría al edificio. Simetría es algo que hace, ¿verdad?, que algo se vea de alguna forma bonito, pero que al mismo tiempo también tenga balance. ¿Ok? Cuando usted pone algo en su pared, va a colgar un cuadro y usted tiene buen ojo, buena vista, 20/20, y usted se hace un poquito para atrás después de ponerlo, usted dice: ese cuadro está chueco. Y si usted es muy afanado como yo, no descansa hasta que esté a nivel. Eso más o menos entendamos que es Jesucristo, hermano. Jesucristo es el que hace que la iglesia esté a plomo, esté a nivel, esté caminando para hacer la voluntad del Señor. Nos da simetría. Nos hace tener el peso que debemos de tener donde lo debemos de tener. Y uno de esos es, hermano, la palabra y la gloria de Dios. Vamos a analizar 2 de las 5 solas el día de hoy. Primero vamos a iniciar con sola escritura y 3 las vamos a ver el domingo que viene, hermanos. Sola escritura o solamente la escritura. Isaías 8:20, hermanos. Dice la palabra: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La sola escritura prácticamente lo que enseña es que la Biblia es la única autoridad para todo lo que tenga que ver con fe y conducta de los creyentes. ¿Ok, hermanos? Aquí usted y yo no podemos basar nada de las decisiones que tomamos en mi opinión. No, es que el pastor opina. O hablar, hermano, de temas de iglesia o de temas ministeriales, sí, pero pongamos a un lado la Biblia. No, todo tiene que estar basado en la Biblia, no en opiniones, no en tradiciones, porque si hacemos eso estamos en tinieblas. Porque es que la Biblia es la luz, hermanos. La Biblia es la que nos da luz a nosotros. De hecho, en la Edad Media fue cuando se acuñó la frase, después de la Reforma, una frase en latín que es post tenebras lux. Después de las tinieblas, luz. ¿Qué trajo la escritura, hermano? Trajo luz. Cada vez que una iglesia no se apega a la escritura, tuerce la escritura, saca de contexto la escritura, contradice la escritura, ignora la escritura, menosprecia la escritura, es porque todavía, dice Isaías, no le ha amanecido.
Es decir, está en tinieblas. Pastor, ¿pero por qué tienen tanto éxito? Pues porque están corriendo la iglesia como un negocio y aplican ciertas estrategias de mercadeo y de negocio que están supuestos a funcionar aunque sea una iglesia. Sus eventos, su pedidera y pedidera de plata, su abuso de la escritura, el manejar todo más como una empresa, el hacer de menos la palabra y dar más psicología y terapia y consejería. La consejería es buena, pero usted sabía, hermano, de acuerdo a eruditos en el tema, que el principal problema de la gente que va a pedir consejería a las oficinas de los pastores es falta de santificación. Mucha gente dice, ay, por favor, denme un consejo que me arregle mi problema. Falta de santificación. Cuando tú quieres agradar al Señor en todo, cuidas cada acción, cada cosa que tú haces, no estás metido en tanto rollo, en tanta cosa. Porque tú estás caminando de acuerdo a como el Señor lo demanda de ti. Para que usted se ubique en una línea de tiempo histórico, hermano, la sola escritura nació el año que Hernán Cortés conquistó México. ¿Cuántos fueron a la escuela? ¿Qué año fue? ¿En qué año conquistó Hernán Cortés México, hermanos? No se amontonen, tranquilos, no me dejan oír. Fue en 1521, ¿ok? Mientras Hernán Cortés y su ejército español estaba llegando a lo que se conoce como la Gran Tenochtitlan en 1521 y conquistando México, en la dieta de Worms, Martín Lutero había sido llamado para retractarse de todos sus escritos. Más o menos para que usted se ubique en una línea de tiempo, en la línea de tiempo, ¿verdad?, secular, con lo que es la reforma. Escuche las solemnes palabras de Martín Lutero ese año de 1521, cuando prácticamente todos estamos de acuerdo que nació la sola escritura. Dijo así, dijo que se me convenza mediante testimonios de la escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer eso, dice, es en contra de la conciencia, no es seguro ni es saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. ¿Sabe frente a quién dijo esto Martín Lutero? Frente al hombre más poderoso del mundo, Carlos V. ¿Cuántos son de México y se comían un chocolate que se llama Carlos V? Frente a ese hombre estaba presente ahí. Recientemente había sido puesto como emperador de todo el imperio. Y delante de él, que tenía el poder de decir, mátenlo, él dijo, yo me apego a la palabra porque mi conciencia está cautiva a la palabra y yo no puedo ir contra la palabra. Ese día prácticamente es el día histórico que nació la sola escritura, porque Martín Lutero estaba dispuesto a dar su vida para pegarse a la palabra, aunque Roma lo matara. Sabemos que prodigiosamente Dios usó a Federico el Sabio para que lo secuestraran antes que lo mataran, porque tenían planeado matarlo. Lo llevaron a una torre, ¿verdad?, donde él estuvo escribiendo por un lapso de 10 meses y tradujo el Nuevo Testamento al alemán, y 12 años después tradujo el Antiguo Testamento. Pero para que usted entienda, hermano, el contexto tan importante de la palabra es que Martín Lutero estaba dispuesto a dar su vida porque se apegara todo a la palabra. ¿Cuánta presión necesitas tú para renunciar a la palabra? ¿Cuánta presión? Que un amigo te la ofrezca muchas veces, tómatela. No, la primera vez no, la segunda no, la tercera, la cuarta, está bien, dámela. Ya no aguanto más presión. ¿Esa es toda la presión que aguantas? Ya me imagino si tu vida dependiera de pegarte a la palabra. ¿Eres capaz de negar hasta tu misma mamá? ¿Sí? No, esa no es mi mamá, yo no la conozco. Nunca la he visto. ¿Qué hicieron los reformadores al nacer la sola escritura? Se dieron cuenta que había que traducir la Biblia para que el pueblo la pudiera leer, estuviera en manos del pueblo. Gracias a Dios fue en una época en que coincidió con el Renacimiento. El pueblo comenzó a ser educado porque el pueblo no era educado, solamente los más educados podían leer.
Pero había un problema, cómo interpretar la Biblia. Ya la tradujimos, la pusimos en manos del pueblo, pero ahora el pueblo cómo va a interpretar la Biblia. Roma les decía que la Biblia era un libro difícil, imposible de interpretar para una persona común y corriente, que tenía que ser interpretada únicamente por ellos. Y de esta forma nació una ciencia que se llama, hermano, la hermenéutica, que es la ciencia que ayuda a que cualquier persona que sepa leer un poquito pueda interpretar la Biblia. La primera regla es que la Biblia se interpreta sola. Mucha gente aquí se queja, no es que yo no entiendo la Biblia. Cuando el Espíritu Santo inspiró la Biblia, no fue la intención que tú no la entendieras. Si tú no entiendes la Biblia, no es por culpa de la Biblia, es por tu culpa y por tu negligencia, porque tú tienes que hacer tu tarea. La primera regla de la hermenéutica dice que la Biblia es su mismo intérprete. ¿Qué significa eso, pastor? Explíqueme. Muy fácil. Cuando llegas a un pasaje difícil, lo tienes que interpretar a la luz de un pasaje más fácil y más sencillo. No lo puedes interpretar aisladamente porque vas a acabar diciendo una locura. Tienes que ir a los pasajes un poco oscuros, tienes que interpretarlos a la luz de los más brillantes. Esa es básicamente, y no me quiero meter ahí porque son cosas muy técnicas y muy teológicas quizás, pero es tan fácil como eso. Pastor, ¿y qué hago entonces para entender algo en Levítico que está muy difícil? Fácil, lee toda la Biblia. Pastor, que lea yo toda la Biblia. ¿Sabían que la Biblia se puede leer diligentemente en 6 meses? ¿Cuántos años tienes de edad? ¿40? ¿50? ¿Ya la pudiste haber leído no sé cuántas veces? ¿30? ¿20 veces en tu vida? Pastor, pero es que no es todo Biblia. Entonces no es solo escritura para ti. Pastor, pero no sea religioso. Yo tengo muchas cosas personales que hacer. ¿Quién de nosotros no tenemos cosas personales? Yo también tengo cosas personales que hacer. Pastor, ¿cómo hago para que funcionen mis cosas personales y mis deberes espirituales? Es muy fácil, somete todas tus cosas personales a la voluntad de Dios. Pastor, usted me está diciendo que si yo tengo una cita con alguien, ¿debo de poner en balance la cita o la iglesia? Pues sí, porque cuando tú eres una persona que tu deseo es agradar a Dios en todo lo vas cuadrando en base a lo que es agradable delante de Dios. Hay gente que renuncia a muchas cosas para estar hoy aquí en el domingo en la iglesia. Hay gente que dice $300 que iba a ganar o $500 que iba a ganar hoy, no importan porque tengo bien claras mis prioridades como cristiano. Y una de nuestras prioridades como cristiano, hermanos, debe de ser que nos alimentemos de la palabra del Señor. No es congruente un cristiano que es cristiano y que no se alimenta de la palabra. Eso no tiene sentido. Lo congruente es, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso no es fácil. Hay que amarlos para poder guardarlos. Cuánto amo tu ley, dijo David. Hay que amar la palabra para que nosotros la podamos guardar. Nunca fue la intención de Dios al revelar la Biblia que tú no la entiendas. ¿Te imaginas que llegas al cielo? No, Señor, a ver qué hiciste en la tierra. No, Señor, casi no hice nada. Vieras que habría Levítico y un montón de cosas extrañas y leyes rituales. Y luego, Señor, viva Apocalipsis y que el dragón de 10 cabezas y con 7. Señor, ¿qué es eso? Señor, justifícame. Hombre, inspiraste un libro imposible de entender. Dios te va a decir, bienvenido, mi hijo. Sí, yo tuve la culpa. Yo asumo toda la culpa que tú no hayas entendido la Biblia, mi niño. No, te va a decir negligente, irresponsable. Te vi que nunca leíste, pero te vi que perdiste una de tiempo viendo fútbol y viendo televisión y en la carne asada y en el mall y aquí y allá y haciendo 1000 cosas, menos buscar al Señor en su palabra. Eso pasó en los tiempos de Jeremías, cuando el Señor, por medio de Jeremías, amonestó al pueblo y le dijo que habían cavado para ellos cisternas y lo habían dejado a él, que era fuente de agua viva. Así está la gente hoy. Invierten su tiempo y su vida en todo lo del mundo, menos en lo de Dios. Lo de Dios es como un relleno. Es como un relleno para mi vida. Ese es el problema. Hay gente que dice, una vez escuché al pastor Paul Washer dar esta ilustración y es tremenda. Dice, hay gente que dice, vivo bien, gano bien, moralmente soy correcto, nunca he engañado a mi esposa, vivo una vida más o menos noble y moral que no sería digno de que alguien venga a criticarme que yo soy un mal hombre o una mala persona. Lo único que me falta, decía el pastor, es a Jesús.
O sea, el pastel está completo, el pastel tiene todo, el pastel está hermoso, lo único que le hace falta encima es un pequeño cherry. Hasta hay una frase, ¿no?, que dice eso. O sea, Jesús es lo más pequeño que me hace falta. No, tú puedes ganar bien, vivir una vida moral bien, nunca haber engañado a tu esposa, nunca tomar, nunca ser una persona maldiciente, ser una persona que ayuda a los demás. Puedes acumular todas las obras de justicia que tú quieras acumular, y si Jesús te falta todo. Estás perdido. Muchos están aquí sentados pensando en mañana. Mañana me voy a ir a mi trabajo y luego voy a hacer esto, voy a agarrar esta máquina y le voy a hacer hacia la pared y le voy a hacer hacia la carpeta y le voy a hacer hacia el roofing y voy a cortar este árbol. Si mañana puedes amanecer muerto. O sea, estoy muy bien, lo único que me falta es Jesús. Si Jesús te falta, estás muy mal y te falta todo. Estás perdido. Eso es una gran realidad. Los reformadores dijeron: sola escritura, tenemos que estar pegados a la palabra. Martín Lutero estaba dispuesto a sellar con su misma sangre el amor por la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Vamos a ver este pasaje, hermanos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra inspirada, hermano, en el griego significa exhalada, o sea, soplado. ¿Se acuerdan qué hizo el Señor con Adán cuando lo formó del barro? Sopló aliento de vida en Adán, y Adán fue un ser viviente. De la misma forma, es la misma palabra más o menos para referirse a cómo los escritores de la Biblia recibieron la palabra, por inspiración divina. Nunca fue traída, dice, por voluntad humana, por lo tanto no es de interpretación privada. Usted no puede andar interpretando la Biblia como usted quiera, usted la tiene que interpretar a la manera de la misma Biblia y como Dios manda. Porque hay mucha gente que dice unas locuras terribles sacando de contexto la Biblia por lo mismo. No, tú interprétala como tú quieras, yo como quiera, que le funcionó, a mí también. El hecho de que funcione no significa que está bien. Eso es lo que actualmente se conoce como pragmático, ¿no? O sea, si a ti te funciona, está bien, aunque no esté de acuerdo a la palabra. La iglesia se ha vuelto muy pragmática en ese sentido. Hay gente, hermano, que sus prédicas están completamente sin palabra, hermano. Mire, usted puede ver las prédicas de los pastores con las iglesias más grandes del país, si usted quiere, o del mundo, si usted tiene contacto con parte del mundo afuera, y tú oyes su sermón y tú dices: guau, espérate, ¿por qué tiene tantos miembros? Déjame analizar. Debe de estar predicando muy tremenda la palabra. 2 que 3 versículos fuera de contexto, que nada más lo citan por compromiso, porque ya es parte del sermón, texto base, y después un rollo que no tiene nada que ver con la palabra. Y tú dices: ¿pero qué hace esa gente ahí si no hay palabra? Es que están recibiendo, ¿verdad?, lo que mucha gente viene a buscar. Unos vienen a buscar que me aumenten el ego. No, yo quiero que alguien me diga que soy un campeón. Yo quiero que a mí me digan que en todo me va a ir bien, que nunca me voy a enfermar, que lo que yo declare eso es, que mis hijos serán millonarios. Claro, eso llena, eso atrae, hermano. Pero Paul Washer dice sabiamente que cuando la iglesia se llena por medios carnales, hay que continuar con los medios carnales para retener a esa gente. Pero cuando la iglesia llega y es por la palabra que se queda, tú no tienes el compromiso de decirle: hermano, ya se quedó y ahora ¿qué quiere que yo le predique? No, ya sabe que si se quedó es porque hay palabra y ahora se aguanta. Porque la gente debe de estar en la iglesia por amor a la palabra. Yo les puedo echar un rollo tremendo, hermanos. Hay mucha gente que cree que uno predica estas cosas o tira estas indirectas por envidia. No, lo hacen por envidia porque ven que nosotros estamos creciendo y ellos casi no crecen. Pues ¿quién va a querer venir hoy a estos sermones diciéndole a usted que usted no sirve para nada y no tiene a Jesús en su vida? Pastor, eso es una ofensa, pero es una verdad. Jan Hus dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Si tú murieras hoy y al ratito te presentas delante del Señor, no tienes excusa. Señor, yo no sabía que Jesús era todo. Si lo acabas de oír, que Jesús es todo. Solus Christus.
Mire para lo que sirve la palabra. 4 cosas. Es útil para enseñar, es decir, contiene todo el cuerpo doctrinal para que vivamos de acuerdo a la piedad del Señor. Dígame qué no aborda la Biblia. La sexualidad, las finanzas, el matrimonio, la crianza de los hijos, cómo perdonar al hermano, cómo servir en la iglesia, cómo trabajar, cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen jefe, cómo ser un buen vecino, cómo ser un buen ciudadano en tu país, cómo tratar al presidente. Mencióneme qué no trata la Biblia. Ese es el propósito, que seas enseñado en todo la piedad que Dios demanda de ti. Pero hay que leerla. Es útil también, hermanos, dice, para redarguir. Esta palabra redarguir significa mostrarnos nuestras conductas erróneas. Por ejemplo, tú al ratito sales de aquí con tu esposa y se van a comer a un restaurante. Y lo clásico, no se ponen de acuerdo a cuál, ¿no? Porque las mujeres quieren ir a todos lados menos ahí. Y ya tuvieron una discusión. ¿Qué hace la palabra? Te redarguye y no te deja en paz. No estuvo bien lo que le dijiste a tu esposa. No estuvo bien el acento que usaste. No es necesario decir malas palabras para sonar con un acento. Sí, ¿cómo se te ocurre ir ahí? ¿Usted cree que esa expresión es noble? No, hombre, si nomás falta matar a la persona de una mordida. Porque hasta los dientes, ¿no? Es malo, por cierto. Yo tengo ese problema, hermano, oren por mí. Que yo aprieto mucho. No el problema de estar maltratando a mi esposa, no me malentienda, sino de apretar mucho los dientes. A veces aprieto los dientes por alguna situación. Ay, iba a poner una cortina y no la puse bien. La puse mal. Y a veces ya he sentido como que en un momento van a quebrarse todos. Porque es malo, he estado investigando y es malo. La palabra entonces, hermano, nos muestra nuestro pecado, lo saca a luz, nos llama al arrepentimiento y a la santificación. Eso es lo que es redarguir. Redarguir es que tú hiciste algo malo. Fuiste al trabajo y viste que no había nadie y dijiste, ay, esta cosa cuesta $2, hombre. De todos modos alguien más se la va a llevar. Mejor me la llevo yo. Si Dios va a bendecir a alguien más, mejor el bendecido soy yo. Y entonces la agarras, de todos modos se va a perder, de todos modos. Y el Espíritu Santo está robando. Señor, pero son $2, no importa, está robando. Te está mostrando tu pecado. Si eres cristiano temeroso, ¿qué haces? La devuelves. ¿Y eso qué es? Santificación. Eso es santificación, luchar contra el pecado y vencerlo. Eso es, hermanos, la santificación. Fíjese una frase muy popular que suena por allá afuera y dice una verdad muy tremenda, dice así. Dice, a las personas no les gusta la Biblia, pero no porque encuentren algo de malo en la Biblia, sino porque la Biblia encuentra mucho de malo en sus vidas. Qué tremenda verdad. A mí no me gusta esa Biblia. No, porque es que ahí encontré que Dios mandó a matar a los amalecitas y también a los niños. ¿Y qué es eso? Ese es un pretexto. En realidad lo que también encontraste ahí es que al Señor no le agradan los adúlteros, los borrachos, los homosexuales, los maldicientes, los estafadores, los idólatras, los que consultan a los brujos. Síganme ayudando. No, pastor, ya no nos ayude, pastor. Ese es el problema. O sea, la Biblia tiene temas difíciles, lo que teológicamente se conoce como temas duros o pasajes duros. Pero eso no es pretexto. Cuando la conversión es genuina, tú te sometes a los pasajes duros. El pretexto es porque la gente ve que la Biblia encuentra cosas en él que no le gusta. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que dice, la Biblia no exageres, pero es porque no son buenos líderes en su casa. No vienen a la iglesia, no tienen temor. Esposa, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu esposo leer la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu esposo? Que agarró la Biblia, se olvidó del teléfono y se sentó en la mesa y empezó a hojear la Biblia, pero de una forma sincera, así como, wow, necesito leer la Biblia. Y empezó a buscar y empezó a leer. Hasta se puso sus lentes quizás, ¿verdad? Y puso cara de intelectual. Porque los lentes es lo único que lo ayuda a verse intelectual. ¿Cuándo fue la última vez? Déjeme ver, pastor, 87, no, 86, año 85. No, pastor, fue en el 2003, pastor, cuando estábamos en una iglesia. Y ahí sí mi esposo estaba metido, viera, pastor, aquí no, pero allá sí. O sea, allá era cristiano y acá no.
Porque hay gente que vive de eso. No, yo si viera, pastor, en una iglesia que estuve, hasta cambian el acento, ¿no? Yo estaba, pastor, en una iglesia. No, yo era la mano derecha ahí. ¿Y ahora qué eres? Ahora no eres ni el dedo pequeño del pie. Ahí está el detalle. O eres cristiano nada más por cierto zip code. En tal zip code sí soy cristiano, aquí no. Para redarguir. Y es útil también, hermanos, para corregir. Estas palabras bien interesantes. En el original se usaba para enderezar algo que estaba chueco. Es decir, alguien ponía una enramada y le ponían un horcón, así le decimos allá en mi pueblo, a un palo que en la punta tiene como una Y. Y de repente por el peso del techo el horcón se empezaba a recargar hacia un lado y alguien lo veía. ¡Ey, ese horcón está chueco! Hay que enderezarlo porque si no se nos va a caer el techo encima. Entonces venían, se apuntala el horcón y se endereza. Esa es la palabra redarguir. Otra frase, otro uso que tenía era cuando tú ibas caminando con alguien y de repente esa persona se tropezaba. Y lo más rápido posible tú como su amigo le dabas la mano para tratar de levantarlo. Eso significa, eso es lo que hace la palabra. La palabra viene y te pasa la plomada. ¡Piu! Estás chueco. Pero también te levanta. Te levanta. La palabra te levanta. La palabra te restaura. Te enseña, te dice, estás mal, estás chueco, hazle así. Y como es la palabra de Dios, no es palabra de hombre, cuando la lees te transforma y te cambia el corazón. Tiene ese poder la palabra porque es espíritu y es ¿qué? Es vida. Esto es poderoso. No se necesita gritar para decir algo poderoso. Con solo citar la palabra se dice algo poderoso. Y también es útil, dice, para instruir en justicia. En el contexto en que se usaba esta frase era para instruir a un niño, para que fuera un buen niño. En ese contexto se usaba esa frase para instruir en justicia. Se aplicaba más como para educar a un niño y tú querías que fuera un buen niño, entonces le dabas tiempo, le dabas atención y lo educabas, lo corregías. En ese sentido, la Biblia a nosotros nos educa como con el ABC de cada cosa, en cada área, para que lleguemos a ser buenos hijos de Dios, hermanos. Y en pocas palabras, yo podría hablar muchos días, hermano, horas acerca de lo que es la sola escritura, pero ahí lo vamos a ver. Yo di una serie completa que se llamó las 5 solas de la Reforma y utilicé 1 hora para cada una. La pueden ver, la di el año pasado, está en YouTube. Ahora vamos a pasar, hermanos, a la sola gratia, la segunda, o salvación solamente por gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Esta, hermano, a mí me apasiona esta sola. Bueno, las 5 es que le digo, o sea, no puede existir la primera sin la segunda, o sea, por eso son 5. Es un cuerpo que es necesario. Pero esta, no sé, esta en particular a mí me causa una especie de sensibilidad muy profunda, porque me hace entender quién era yo y quién soy ahora. Fíjese, esta sola, hermano, distingue al cristianismo protestante de todas las demás religiones del mundo. Esta sola hace que seamos únicos en la tierra. Me refiero al cristianismo protestante. ¿Okay? No cualquier cristianismo, porque hoy todo el mundo dice que son cristianos, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, los católicos. No, me refiero a un cristianismo bíblico, hermano. Escuche, y es que la salvación es solamente por gracia. Nadie enseña esto en la tierra, nadie, ninguna religión, ni el catolicismo, ni el judaísmo, ni el musulmanismo, ni el hinduismo, ninguna religión. Solamente el movimiento evangélico protestante enseñamos y creemos que la salvación es solo por gracia y que las obras no aumentan en ningún momento la salvación. Por eso una persona puede ser muy bueno toda su vida y cuando muere sin Cristo, abre los ojos directamente en la condenación. No, pero es que yo no hice aquel. Se empiezan a comparar con otro, ¿no? No, pero yo no soy Hitler. Yo no fui como Osama Bin Laden. O no soy como mi compadre que ya lleva 5 mujeres. No soy como mi abuelito que mató a 3.
Se empiezan a comparar con... No, el problema es que cuando tú mueras, el Padre te va a comparar con Cristo. Ese es el problema. Para ver si te pareces a Él. Porque si te pareces a Él, eres heredero de la vida eterna. Pastor, ¿cómo era la salvación antes que existiera el cristianismo? La salvación siempre ha sido por gracia. El primero que recibió la gracia salvífica, hermanos, fue Adán. Adán peca, se viste con hojas de higuera, Dios le quita las hojas de higuera, mata a un animal inocente, le quita la piel y cubre a Adán y a Eva. El primer hombre que vivió en esta tierra recibió su salvación por gracia. Es decir, alguien más tuvo que morir para que su pecado fuera cubierto y fuera justificado. No, pastor, pero ¿qué me dice de la historia, pastor? Los sumerios, los babilónicos, la salvación siempre ha sido por gracia, porque dice la Biblia en Romanos que aún los gentiles que no tenían ley muchas veces cumplían más la ley que los mismos judíos, por la misma ley moral con lo que los gentiles nacen escrita en el corazón. Una persona que ahorita muere, hermano, y que nunca ha escuchado el evangelio o el nombre de Jesús, ¿cómo va a ser juzgado? Va a ser juzgado por la ley que está escrita en su corazón, por la palabra que está escrita en su corazón, la ley de la conciencia. Adán fue el primer hombre que quiso inventar la primera religión, salvación por obras. Pongámonos una hoja de higuera para que nos cubra y nos justifique. Vamos a leer el verso 1 de Efesios, del 1 al 7, para que captemos un poquito más, hermanos, este tema de la salvación por gracia, porque ahí en el verso que leímos, el 8 y el 9, pues no nos deja claro todo. Vamos a leer el contexto anterior. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con nosotros. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para que, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La primera frase, Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos cuando nos dio vida? Muertos. Explíqueme eso, pastor. Nosotros, hermano, los que nacemos de nuevo en el evangelio, nacemos dos veces. Primero nacimos del vientre. Fuimos engendrados por nuestro padre, nuestra madre nos dio a luz. Nacimos la primera vez y recibimos vida al nacer. Por eso estamos aquí hoy. El problema es que a esa vida física Dios le llama muerto espiritual. O sea, toda persona cuando nace está vivo, crece, pero a esa vida física Dios le llama muerte espiritual. Entonces, ¿Dios qué hace con los escogidos? Les da vida de nuevo. En otras palabras, el cristiano nacido de nuevo nace dos veces y se muere una sola vez. Pero el que nace una sola vez se muere dos veces. Porque la vida física la recibimos primero, también fue un regalo de Dios, pero después el Señor nos vio que estábamos muertos en esa vida física porque estábamos muertos en el pecado. El pecado produce muerte, separación de Dios. Y entonces Dios, por su gracia, aquí es donde usted va a comenzar a entender que es gracia, porque a Él le plació, te da vida otra vez para que ahora tengas las dos vidas, la vida física y la vida espiritual. Los creyentes tenemos dos vidas, hermano, pero no se vaya a aventar un puente, no, deje que le explique primero. No, tenemos vida física porque ya nacimos, ¿verdad? Y luego al Señor, al darnos, hermano, la regeneración por medio del Espíritu Santo, tenemos vida espiritual. Ahora, ¿cuál muerte es la única que nos espera? La muerte física. ¿Nos espera muerte espiritual? No, muerte espiritual no. ¿Cuál es la muerte espiritual? Es pasar la eternidad en el infierno. Esa muerte no nos espera a nosotros.
lo que se conoce como segunda muerte, porque nosotros vamos a tener vida eterna. Ahora, el que nació de su madre y de su padre y tiene vida física, aquí hay muchos que tienen vida física, los puedo ver que están ahí, se mueven y todo, pero yo no sé si son cristianos, pero tú sí sabes. Si tú no tienes vida espiritual, cuando tú mueras, tú te vas a morir 2 veces. Primero físicamente, hay que enterrarte y todo, pero después te vas a presentar a un juicio y vas a recibir lo que se conoce la muerte segunda, que es pasar la eternidad en el infierno. Pastor, ya no van a venir. Bueno, ¿y qué quiere que haga, hermano? Si yo estoy citando la palabra. Pregunta: si tú mueres ahorita, ¿a dónde vas? Yo no voy a morir ahorita, estoy joven. ¿Cómo sabes? ¿Se acuerdan del rico insensato? Hoy he ganado mucho, haré más grandes mis graneros, porque ya no me cabe para almacenar mis cosechas. Beberé, comeré, y le diré a mi alma: come, bebe y repósate, porque al cabo muchos bienes tienes. ¿Y qué sigue diciendo? Insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? No, yo estoy muy joven, yo ahorita no voy a morir. ¿Cómo sabes? No, pastor, yo no me puedo morir ahorita, apenas compré casa, pastor. Yo no me puedo. Señor, tú sabes que yo no me puedo. ¿Y si Él dice que te mueres? Hace unos días me llegó un papel de una aseguranza y dice: te ofrecemos un seguro para que si mueres, el seguro te pague la casa, porque tú sabías que si tú mueres, a nosotros no nos importa, y tu esposa, no sé cómo le va a hacer, nos tiene que seguir pagando la casa. Me quedé pensando, hermano, wow, es una gran verdad. Tú compras tu casa, no, y te imaginas, no, en 30 años la pago y el mes que viene te mueres. Y andamos allá afanados, no, hay que ponerle esto, hay que ponerle el otro, ¿y para qué? Está bien, o sea, está bien, pero tranquilo, no pongas tu corazón ahí. Y cuesta, cuesta, hermanos. Como que el corazón se parte. Ay, la casa, mi casa o la casa del Señor. Porque somos humanos y yo lo entiendo, o sea, hasta a mí me pasó. Pero uno recapacita. ¿Ok? Continuemos. Estabais muertos en pecado, en lo cual anduvisteis. Primer punto. Si usted es cristiano, usted anduvo en pecado. No es de que ahorita anda viendo por ahí a ver qué adulterio sigue. No. Usted anduvo en eso. Eso es cosa del pasado. En ese entonces usted estaba muerto. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Dios nos vio muertos, perdidos, camino a la perdición eterna, y sin hacer nada Él nos extendió la gracia. Eso significa gracia, un favor no merecido, algo que se recibe gratuitamente. Voy a citar por segunda vez esta ilustración, porque esta ilustración nos da a entender más qué es la gracia. Pastor R.C. Sproul dice de la siguiente forma: la salvación por gracia no es que Dios te vio ahogándote en el mar, estabas ahí, te hundías y salías, y Dios te tiró un salvavidas para sacarte y que no murieras. Eso no es salvación por gracia. Muchos entienden la salvación por gracia así: yo estaba ya camino al infierno y era yo de todo malo, pero yo estaba luchando para salvarme. Yo estaba luchando, yo no quería irme al cielo, al infierno, y entonces Dios dijo: este no se quiere ir al infierno, le voy a mandar a mi salvación. No, eso no es. Entonces, ¿qué es, pastor? Es lo siguiente: salvación por gracia es que Dios vio tu cuerpo ya sumergido al fondo del océano, en estado de descomposición, putrefacto, muerto. Y entonces metió su mano al fondo del océano, sacó tu cuerpo muerto y putrefacto, sopló aliento de vida por medio de su espíritu y te dio vida eterna. Eso es salvación por gracia. ¿Qué podía hacer esa persona en el fondo del océano para recibir salvación? Nada. No es un salvavidas para que tú te agarres de él y tú luches por tu salvación. Es un regalo gratuito, inmerecido. No hiciste nada para pedirlo y por mera gracia Él te lo extendió. Si con este ejemplo usted no entiende qué es salvación por gracia, pues no sé qué más hacer. Porque es que hay gente que le cuesta muchísimo entender la gracia. Siempre dice: pero es que ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo que es gratis? ¿Dónde está el catch? ¿Dónde está la trampa? Porque nadie da nada gratis. Dios sí. Los reformadores dijeron: la salvación es algo tan grande y tan caro que solamente alguien muy grande y muy poderoso la puede dar. ¿Y quién es? Dios.
esa fue la conclusión a lo que ellos llegaron. Dice, y erais hijos de ira. Seguimos ahí en Efesios. Hijos de ira. ¿Qué merecen los hijos de ira? Castigo. Castigo, eso es lo que merecen los hijos de ira. Eso era lo que nosotros teníamos ya para nosotros. Pasamos a ser de enemigos de Dios, pasamos a ser amigos de Dios. ¿Cómo se logra obtener un enemigo? Por medio de la ofensa. La ofensa es la que hace que tú tengas enemigos. Tú ofendes a alguien y obviamente se va a enojar. ¿Qué se necesita para reconciliar a esas personas? Pues se necesita perdón. Se necesita reconciliación. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Nosotros, hermano, ofendíamos a Dios con nuestro estilo de vida anterior. Dice, erais hijos de ira, vivíais en el pecado, estabais muertos en el pecado, andabais en el pecado. Cada una de esas ofensas estaba incrementando la enemistad. Lo que hizo Cristo fue a quitar la enemistad y otorgarnos el perdón. ¿Cómo lo recibimos? Bueno, muy fácil. Lo recibimos cuando por fe, que será lo que veremos la otra semana, entendimos que Jesús murió por nosotros en la cruz. Entonces nosotros reconocimos que fuera de Jesús no había salvación. Jesús fue a la cruz, recibió nuestro castigo en la cruz para que satisfaciera la justicia de Dios. La obediencia perfecta de Cristo nos fue puesta a nuestra cuenta y nuestros pecados le fueron puestos en su cuenta. Por eso es que Él sufrió en la cruz, hermano. ¿Usted cree que por qué sufrió Cristo en la cruz? ¿Por el pecado de quién? El de usted y el mío. No por el de Él, porque Él dice que era un hombre sin pecado, santo, perfecto. Y nos reconcilió con el Padre por medio de la fe. Y seguimos en Efesios y la frase que sigue dice, pero Dios que es rico en misericordia. Dios tiene suficiente misericordia, escuche, para salvar no solo a sus amigos, sino a sus enemigos. Qué lección tan grande la que nos da Dios. Porque nosotros nos llevamos bien con nuestros amigos, pero a los enemigos, no, a los enemigos decimos, no, que lo maten, que lo deporten, que algo le pase. No, la misericordia de Dios, por eso dice, pero Dios que es rico, o sea, esa riqueza le alcanzó para extenderla a sus enemigos. Nos amó, continuamos en Efesios, voy cerrando, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¿Qué hizo usted para ser salvo? Nada. La regeneración que usted recibió vino del Espíritu Santo. Por nuestra propia voluntad no hubiéramos venido a Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó. Por su misericordia nos dio vida. ¿Qué significa misericordia? Esta definición es de las más sencillas que yo he encontrado en un manual de teología. Misericordia significa simplemente no recibir el castigo merecido. ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido misericordia de un hijo? Yo he tenido misericordia muchas veces de mis hijos. A veces hacen cosas por las que usualmente reciben un castigo, una disciplina. Y algunas veces digo, hoy no. Misericordia, eso es misericordia. Misericordia es no recibir el castigo merecido. Que por cierto, si usted se pasa de misericordioso, está usted creando un monstruo. La misericordia tiene su límite. Llega el momento en que la ira se rebalsa. Porque a los hijos, hermano, hay que darles amor y ¿qué? Y vara. Tenga cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado. No se deje, hermano, de sus hijos. Críelos en disciplina y amonestación del Señor. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Merecíamos castigo y nos extendió misericordia. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos. Gracia y misericordia suenan parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Un ejemplo. Misericordia es no recibir el castigo merecido, pero gracia es recibir el cielo no merecido. Es lo contrario. Por ejemplo, tú tienes un hijo muy berrinchudo, muy mal portado. Está haciendo un berrinche y rompe un vidrio de la casa. Usualmente por eso recibe un buen castigo. Pero tú decides que en esta ocasión no se lo vas a dar. Y hablas con él, le dices, hijo, rompiste el vidrio. Tú sabes que por esto te la ganas y buena. Pero no te voy a dar el castigo que te mereces. ¿Y te acuerdas de la laptop que me has estado pidiendo? Sí, papi, acá está. Eso es gracia. ¿Merecía el castigo?
Sí. ¿Qué tuviste para no darle el castigo? Tuviste de él misericordia. ¿Merecía la laptop? No. ¿Qué tuviste para darle la laptop? Gracia. Le diste algo que no merecía. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos vio que éramos sus enemigos. Él podía haber mandado un rayo, pero voy a tener de él misericordia. No le voy a dar el castigo merecido. Y la muerte de mi hijo se la voy a poner a su cuenta para que él sea salvo. Eso es algo, hermano, una verdad muy, muy profunda. En resumen, hermano, terminamos. La sola gracia, hermanos, es un favor de parte de Dios que no merecemos. Es otorgada por Él únicamente e impartida a quien Él desea. La salvación está solo en las manos de Dios y no de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no puede pagar por la salvación. Es demasiado cara, solo Dios puede pagar por ella. Roma enseñaba, por otro lado, que el hombre debía ganarse el favor de Dios, añadir obras para consumar su salvación, cumplir sacramentos, cumplir penitencias, cumplir rituales. Se llegó al punto, hermano, en la época de las indulgencias. Perdónenme, hermanos, es que se me volvió a poner el reloj y me destanteé un poco. Regálenme un minutito. Se llegó al punto de ofrecer, hermano, la remisión de pecados por dinero. Escuche, al punto de que Johann Tetzel, un recaudador de indulgencias, decía: ni el arrepentimiento es necesario. Si tú pagas, ni te tienes que arrepentir. Alguno llegó a decir: aun si violaras a María, la madre de Jesús, con una indulgencia quedas libre de ese pecado. A ese grado llegaron, hermano, en la época de la Edad Media, cuando pedían las indulgencias. Se cuenta algo un poco jocoso, no se sabe si fue cierto, pero todos los predicadores lo contamos porque como que ilustra una verdad. Y dice que una vez un hombre vino ante el recaudador de indulgencias y le dijo: oye, ¿cuánto tengo que pagar por un pecado que pienso cometer? Y el recaudador de indulgencias le dijo: ok, ¿qué pecado piensas cometer? Yo pienso robar mañana. Pienso robar mañana. Y el recaudador de indulgencias le dijo: bueno, son tantos ducados. Así se llamaba el dinero que se manejaba en ese lugar. El hombre pagó los ducados por el robo que pensaba hacer mañana, y al día siguiente robó al mismo que vendía indulgencias para que se eduque. De todos modos ya había pagado, ya había sido perdonado, pero este hombre era listo. No se sabe si es una anécdota verídica, ¿no? Pero ilustra una gran verdad que nos hace ver lo inútil de ese tipo de cosas. Hermanos, los tres que faltan los veremos la siguiente semana. Quiero aclararles que estos sermones, algunos los acusan de sermones demasiado históricos, llenos de letra, y una de las acusaciones que recibimos las iglesias que abrazamos una doctrina reformada o las doctrinas de la gracia es generalmente, ¿no?, lo que gente que es así muy dado a manifestaciones, no, es que ahí no está el Espíritu Santo, porque ahí hablan mucho de las 5 solas y de que la salvación y que las doctrinas de no sé qué. Y un comentario que oí hace unos días del pastor Otto Sánchez y dice una gran verdad, dice que las 5 solas de la Reforma se llaman 5 solas, pero no están solas, están llenas del Espíritu Santo. Porque cuando nos metemos mucho a estudiar nos empiezan a acusar de que ahí apagan al Espíritu, ahí no tienen el Espíritu Santo. No es cierto, hermanos. Las 5 solas están llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio la palabra. El Espíritu Santo es el que da la gracia, es el que produce la fe, es el mismo que engendró a Jesús, es el mismo que busca todo para la gloria de Dios. No cometamos el error como iglesia, hermano, de buscar solo el fuego. Hay muchas iglesias que hacen su énfasis es fuego, fuego, queremos fuego. Tenga cuidado, no hay un incendio. O sea, escuche, el Espíritu Santo es poderoso y es verdad, es fuego, Dios es fuego consumidor. Pero ¿de qué sirve si el fuego se apaga y llena de humo la iglesia? No, que sea un fuego ordenado, un fuego que produce luz. Dice el pastor Sugel Michelén que eso debe haber en la iglesia. Debe haber el fuego del Espíritu Santo, pero no ese fuego de hacer un montón de locuras fuera de orden. No, eso es desorden. Un fuego controlado que alumbra, que nos ilumina con la palabra. Y es una gran verdad, debe haber Espíritu Santo y palabra en la iglesia. Debemos de tener la pasión por Dios.
a flor de piel. No caer en intelectualizarlo todo, dejando a un lado el Espíritu Santo. Pero no podemos caer en el otro extremo de espiritualizarlo todo y dejar a un lado el estudio de la palabra, que es la que nos da luz y entendimiento de las verdades de Dios. Así que no se equivoque que porque somos ordenados no está aquí el Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que está sometida a Dios y a su palabra. Es la mejor llenura del Espíritu Santo que podemos encontrar en una iglesia. Oramos, hermanos.